Buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, pero sobre todo, buenas tardes, pueblo de Costa Rica. En primer lugar, quisiera agradecer, como lo he mencionado en otras ocasiones, a Dios por todo lo que nos ha dado. También debo agradecerle al pueblo de Costa Rica que depositó la confianza en nosotros para representarlos y, por supuesto, a nuestro expresidente José María Figueres Olsen, que con su liderazgo y visión de futuro nos ha impulsado a ser una fracción responsable y valiente. Gracias, querido presidente Figueres, por la oportunidad. En muy poco tiempo, esta Asamblea Legislativa cerrará un ciclo histórico. Y cuando digo histórico, no lo digo como una fórmula vacía ni como un recurso de ocasión. Lo digo con la conciencia de que estos 4 años sometieron a prueba muchas de las fibras más sensibles de nuestra democracia. La relación entre poderes, la confianza ciudadana en las instituciones, la capacidad del sistema político para ponerse a la altura de los problemas reales de la gente y sobre todo la fortaleza moral de quienes teníamos la responsabilidad de servir en medio de la convulsión del ruido y de la tentación permanente de sustituir la política por el espectáculo. Por eso, esto no puede ser un cierre de trámite, no puede ser una simple rendición de cuentas, tiene que ser un balance sereno, firme y honesto de una etapa compleja de la vida nacional. Y tiene que ser también una afirmación clara de lo que la fracción del Partido Liberación Nacional representó para Costa Rica en estos años. Eso se lo debemos al país. Desde el primer día tuvimos absoluta claridad del papel que nos correspondía. Nos tocaba hacer oposición, pero no cualquier oposición. Nos tocaba hacer una oposición firme sin ser irresponsable, crítica sin ser mezquina, vigilante sin caer en la disonancia y constructiva sin claudicar en los principios. Y es bajo este marco ético que nuestra labor cobra sentido, pues mientras algunas parecían convencidos de que gobernar era tensionar todos los límites, nosotros entendimos que el deber de una fuerza política responsable no era alimentar el incendio, sino evitar que la casa común se quemara. No solo señalamos los errores del Ejecutivo, también ofrecimos salidas. No solo denunciamos, también legislamos. Los números hablan con una claridad que ninguna narrativa puede borrar. Escúchelo bien, don Rodrigo Arias, presidente de esta Asamblea Legislativa. Escúchenlo bien, compañeras y compañeros. Dato mata mentira. Al cierre de este periodo estaremos aprobando cerca de 723 proyectos en segundo debate. Cerca de 220 de esos proyectos corresponden a iniciativas impulsadas por la fracción del Partido Liberación Nacional. Dicho con sencillez, aproximadamente 1 de cada 3 proyectos aprobados por este Congreso nació en nuestras curules, en nuestras comisiones, en nuestras negociaciones, en nuestras comunidades y en nuestro trabajo parlamentario. Eso por sí solo desmonta la idea interesada de que esta asamblea fue improductiva e ineficiente. Recordemos cómo se dijo en este plenario legislativo el pasado 2 de mayo. Dato mata mentira y mata mentirosos. Óigase bien, mata mentirosos. En esta asamblea, esta ha sido la asamblea legislativa con más proyectos de ley en los últimos 50 años. Escuchen, compañeras y compañeros, es la asamblea legislativa más productiva en los últimos 50 años. Gracias, compañeros y compañeras, diputados, por hacer esta realidad. Y Liberación Nacional fue uno de los principales motores de esta productividad. Pero hay un dato todavía más revelador porque explica dónde estuvo realmente la capacidad de construir y permite dimensionar el esfuerzo legislativo realizado. De los 4 años que estamos cerrando, 2 fueron con la agenda del Poder Ejecutivo. En ese periodo de sesiones extraordinarias se aprobaron 145 proyectos de ley, mientras que los 2 años restantes, con la agenda en el control de los demás partidos, aprobamos 557 proyectos de ley.
eso no hace falta forzar la interpretación. Datos mata mentira. Los números hablan solos. Cuando el Ejecutivo tuvo la agenda en sus manos, produjo poco. Cuando la agenda estuvo en manos del Parlamento, el país sí vio acuerdos. En otras palabras, sí se podía construir, sí se podía dialogar. Lo que faltó no fue posibilidad institucional, faltó voluntad política desde quien tenía la obligación primaria de conducir. Paralelamente a esta productividad, el entorno nacional exigía respuestas urgentes, ya que Costa Rica vivió durante esta administración una de las etapas más dolorosas y alarmantes de su historia reciente. En el 2022 el país registró 654 homicidios. En el 23 rompimos la barrera histórica y llegamos a 905 dolorosos homicidios. En el 2024 la cifra volvió a ser estremecedora, 876 homicidios. Y en el 2025 se contabilizaron 873 homicidios. Más de 3.000 familias golpeadas por el luto, por la impotencia y por la sensación de que el país, que durante décadas fue referente de paz social, estaba cediendo terreno al miedo, a la violencia y al crimen organizado. Frente a una tragedia de esa magnitud, Costa Rica necesitaba conducción, estrategia, prevención, coordinación interinstitucional y humildad para reconocer que el problema superaba cualquier frase pomposa. Una cosa es administrar conferencias y otra gobernar un país herido por el narcotráfico, el sicariato, la expansión del crimen organizado y el reclutamiento criminal de menores. Y ahí estuvo Liberación Nacional, empujando las herramientas que el país requería para no resignarse ante la violencia a través de acciones concretas. Ahí está, por ejemplo, la labor de nuestro presidente Rodrigo Arias Sánchez, no solo como impulsor de la reforma a la ley de naturalizaciones, ley 10.508, para cerrar el paso a personas vinculadas al narcotráfico o al lavado de dinero que pretendieron encontrar en Costa Rica una tierra de refugio y facilidad, sino también como presidente de esta asamblea durante los 4 años. Gracias, don Rodrigo. Y eso merece ser dicho con justicia, porque en una etapa marcada por choques permanentes, su conducción parlamentaria dio estabilidad, preservó el orden institucional del Congreso y defendió la dignidad de este poder de la República. Ahí está este servidor, jefe de fracción, con el expediente aprobado en segundo debate 23.908 para fortalecer la protección de las personas usuarias frente a las estafas bancarias y los fraudes electrónicos, una amenaza creciente que afecta a adultos mayores, trabajadores, pequeños comerciantes y usuarios comunes. Ahí está Montserrat Ruiz, con la ley 10.802, que permite allanamientos judiciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo fines de semana y feriados, para evitar que la burocracia del reloj le regale ventajas al delito. Ahí está Dani Vargas, con la ley 10.422, al exonerar del IVA al organismo de investigación judicial para liberar recursos valiosos y permitir que más dinero se convierta en capacidad operativa y no en carga tributaria. No son gestos menores, son respuestas concretas a un país que exigía acción seria frente a la criminalidad. Pero este periodo dejó también una verdad incómoda que había que denunciar con firmeza. No se puede hablar de mano firme mientras se le debilitan las herramientas a quienes deben sostener esta lucha. No se puede presumir autoridad mientras se les recortan alas presupuestarias al organismo de investigación judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad. Y precisamente ahí se abre uno de los capítulos más importantes de esta legislatura, el presupuesto. Hubo un hecho prácticamente inédito y el país debe recordarlo. Ni siquiera el presupuesto enviado por el propio Poder Ejecutivo contó con el respaldo pleno de su bancada oficialista. Eso no es una anécdota, es una señal gravísima de improvisación, pero esa forma de hacer política no se sostiene con discursos, se sostiene en personas. A mis compañeras y compañeros de fracción quiero agradecerles con sinceridad, con sincera emoción y con profundo respeto. Gracias por la entrega, por la disciplina, por la inteligencia, por la preparación y por la vocación de servicio con que honraron su curul. Gracias por entender que el liderazgo no se ejerce humillando a nadie, sino sirviendo con firmeza y con carácter.
Gracias por elegir el trabajo cuando otros elegían el espectáculo. Gracias por defender principios incluso cuando hacerlo implicaba costos personales, porque en momentos como estos lo fácil es ceder, lo difícil es mantenerse firme y ustedes lo hicieron. Frente a ese panorama, nuestra fracción no se limitó a la crítica, también puso sobre la mesa propuestas y leyes que reflejan una visión de país. Ahí está Katia Rivera con la ley 10.538, vinculada al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que fortalece herramientas para mejorar el acceso a soluciones habitacionales. Ahí está Luis Fernando Mendoza, con el expediente 24.458 orientado a la promoción y fomento de la cultura costarricense en la actividad turística, entendiendo algo esencial, que el desarrollo económico no debe divorciarse de la identidad nacional. Ahí está Andrea Álvarez, con la Ley Nacional de Salud Mental, la número 10.412, que coloca al país en una ruta más humana e integral para atender una realidad que durante demasiado tiempo fue minimizada porque hablar de salud mental ya no es un tema accesorio. Ahí está Catherine Moreira Brown, con la ley número 10.522, para dinamizar el sistema de banca para el desarrollo, abriendo más acceso al financiamiento productivo para emprendedores, pequeños productores, mujeres jefas de hogar, iniciativas regionales y proyectos que no pedían privilegios, sino una oportunidad. Ahí está José Joaquín Hernández con la ley 10.717 de simplificación y eficiencia tributaria, que destina recursos al mantenimiento, rehabilitación y construcción de puentes, entendiendo que la conectividad no es una abstracción técnica. Un puente en buen estado significa producción que llega, ambulancias que pasan, estudiantes que se trasladan, seguridad vial y cohesión territorial. Ahí está Paulina Ramírez con la ley 10.535 para armonizar la normativa de arbitraje costarricense, una reforma de gran solvencia técnica que fortalece la seguridad jurídica, moderniza la resolución de conflictos y mejora el clima de confianza para la inversión. Ahí está Dinora Barquero con la ley 10.599, que amplía competencias municipales para regular centros de acopio y remover vehículos abandonados en las vías públicas. Ahí está Pedro Rojas con la ley 10.804, que incorpora la gestión ambiental y la acción climática en los gobiernos locales, fortaleciendo la capacidad municipal para responder con herramientas jurídicas a desafíos que ya no son futuros, sino presentes, como las inundaciones, las sequías, en fin, de verdad una ley importante. Francisco Nicolás, ahí está, también, con el expediente aprobado en segundo debate 23.162, convertido en una ley para mejorar paradas de autobuses, de tren y de taxi, dignificando la experiencia de millones de usuarios del transporte público que merecen esperar bajo techo, con seguridad, con iluminación y con condiciones mínimas de respeto. Ahí está Jason Valverde, defendiendo el reconocimiento del derecho de propiedad para poseedores en las fincas de Jabdeva, con el expediente 23.495, llevando seguridad jurídica y esperanza a más de 45 comunidades de Limón. Ahí está Rosaura Méndez, con el expediente 24.738 para reformar la Ley Nacional de Emergencias y asegurar financiamiento estable a las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico, un tema crucial en un país expuesto a terremotos, inundaciones y deslizamientos. Ahí está la diputada Alejandra Larios, como su jefa de fracción, con la ley 10.685 que sanciona el reclutamiento ilícito de personas menores de edad, enfrentando una de las caras más perversas del crimen organizado, la utilización de niños y adolescentes como instrumentos de violencia. Esta fracción entendió que el país requería seguridad, sí, pero también salud mental, vivienda, cultura, desarrollo regional, mejor infraestructura, mayor seguridad jurídica, protección al consumidor, fortalecimiento municipal, acción climática, ordenamiento urbano y oportunidades productivas. Ahora bien, sería incompleto hablar de este periodo sin detenernos en uno de los aspectos más dolorosos y graves: el costo humano de ejercer el control político en un ambiente cargado de hostilidad por la intimidación y por la polarización. Nuestra democracia atravesó en estos años episodios que nunca deben normalizarse. Diputadas y diputados de esta fracción sufrieron agresiones, amenazas y situaciones de riesgo que marcaron no solo su ejercicio parlamentario, sino su vida personal y familiar. Nombres como los de Dinora Barquero, Francisco Nicolás, Andrea Álvarez y Alejandra Larios, entre otros, no deben ser recordados únicamente por sus proyectos o por su trabajo legislativo, sino también
por la valentía con que soportaron un clima político que en ocasiones cruzó límites inaceptables. Hubo momentos en los que, por razones de seguridad, algunas compañeras y compañeros debieron recurrir a medidas especiales de protección, incluso al uso de chalecos antibalas. Hubo circunstancias en las que fue necesario tomar distancia de la propia familia para resguardarla, y esto hay que decirlo con toda gravedad. Cuando en una democracia representantes electos deben protegerse de esa manera por ejercer control político, el problema no es individual, el problema es del clima democrático entero. No digo esto para despertar compasión ni para alimentar victimismos. Lo digo porque el país debe reaccionar cada vez que la intimidación pretende ocupar el lugar del debate. A pesar de esto, de estas lamentables circunstancias, supimos separar lo personal de lo laboral. Durante este periodo y en las puertas de aprobar mañana otros 3 empréstitos, se han otorgado a este gobierno cerca de 4.300 millones de dólares en créditos de inversión y cerca de 2.000 millones en apoyos presupuestarios. Quiero detenerme un momento en esto, porque a veces esas cifras se presentan como si fueran un dato técnico incomprensible, pero la gente, cuando en realidad traducen cosas muy concretas en la vida cotidiana de un país, hablan de carreteras que conectan regiones y reducen tiempos de traslado. Hablo de hospitales, de centros educativos, de sistemas de agua, de obras que mejoran la calidad de vida. Hablan, en otras palabras, de país, y Liberación Nacional actuó con responsabilidad, no hubo mezquindad. Nos vamos, pero queda además una agenda sembrada que no debe perderse. Quedan iniciativas importantes en ambiente, en competitividad, en salud, en seguridad, en fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestro buque insignia, en educación, entre muchas otras. Quiero ahora dirigirme unas palabras al gobierno entrante de doña Laura Fernández. Lo hago con respeto, con franqueza democrática y con la convicción de que Costa Rica no puede seguir perdiendo tiempo en confrontaciones estériles. El país necesita un gobierno que entienda algo elemental. La Asamblea Legislativa no es un enemigo, es un poder legítimo de la República. Dialogar no es ceder, escuchar no es debilidad. Construir acuerdos no es traicionar las convicciones. Por el bien de Costa Rica, ojalá la administración que inicia comprenda que ningún proyecto nacional serio puede levantarse a punta de pleitos permanentes, de soberbia política o de desprecio por el equilibrio institucional. La historia de una democracia no se escribe solamente con grandes frases, se escribe con decisiones, concretas en momentos difíciles. El país merece un futuro que no se construirá desde el desprecio ni desde la arrogancia, se construirá desde la escucha, desde la responsabilidad y desde la conciencia de que ninguna victoria política vale la pena, si en el camino se debilita la confianza de un pueblo en su democracia. Si algo queda en esta fracción cuando se apaguen las luces de este periodo, que sea precisamente eso, la constancia de que en tiempos de convulsión hubo una bancada que prefirió el deber al aplauso fácil, el trabajo a la pose, la ley al eslogan, la institución al capricho y a Costa Rica por encima de cualquier mezquindad. Con esa convicción cerramos este ciclo, con esa convicción rendimos cuentas, con esa convicción le decimos al país que el deber fue cumplido y con esa misma convicción seguiremos de pie al lado de Costa Rica, defendiendo al país que amamos, la justicia social y el derecho de nuestro pueblo a vivir en un país más seguro, más digno, más educado, más unido y más decente. Nos vamos con la frente en alto, con la paz del deber cumplido, con la certeza de que mientras existan personas valientes dispuestas a dar un paso al frente, la esperanza de esta patria jamás será vencida, porque Costa Rica siempre encuentra el camino de regreso a su mejor versión y de haber logrado pasar a la historia como la Asamblea Legislativa con más leyes aprobadas en los últimos 50 años. Muchas gracias, señor presidente, por haber conducido usted esta Asamblea Legislativa que ha roto récords históricos. La Asamblea Legislativa con más proyectos de ley aprobados en los últimos 50 años. Muchas gracias a ustedes, compañeras y compañeros, que hicieron posible que sea la Asamblea Legislativa más eficiente en la historia de Costa Rica. Los números matan a las mentiras y a los mentirosos. Muchas gracias, señor presidente.